Gracias, Señor. Estamos aquí, Señor, para decirte que te amamos, que amamos tu palabra, que amamos tu presencia, que anhelamos, que nuestro deseo es estar cada vez más cerca de ti, Señor, que nuestro anhelo es conocerte, que nuestro anhelo es llegar a esa unidad contigo por tu Espíritu. Por eso estamos aquí. Tú estableciste, Señor, que era a través de tu palabra, Señor, que era a través de tu palabra como te habríamos de conocer. Y estamos aquí, Señor, alegres, gozosos. Nos deleitamos, Señor, en esa unidad que es por tu Espíritu. Nos alegramos de saber que tú eres propicio, aún en nuestra dificultad, para poder recibir tu palabra, por tanta turbación, por tantas voces que se levantan en contra del conocimiento tuyo, pero tú eres propicio para que podamos, Señor, venir sin ningún obstáculo, Señor. Y oro para que todo obstáculo de nuestra mente, de nuestro corazón, que toda prevención sea parte de nosotros. Y nos rendimos delante de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, confiados en que tú seguirás perfeccionando esa obra que empezaste. Y será tu Espíritu Santo guiando, Señor, este tiempo. Porque tú tienes la preeminencia, Señor. Porque ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si tu Espíritu está aquí, Señor, entonces hay libertad. Hay libertad. Vamos a ver cautivos siendo libres, siendo libertados por el poder de tu palabra. Cautivos del temor, cautivos de la angustia, cautivos de los afanes de este mundo, y aún cautivos físicamente, serán libertados por la presencia de tu Santo Espíritu en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, gracias. Te pedimos, Señor, que te manifiestes esta mañana, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, con milagros, con señales, con prodigios. Habla nuestro corazón, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías. Que así como estos hombres que iban camino a Emaús, sus corazones ardían al escucharte hablar, Señor. Que así también en esta mañana nuestros corazones ardan de amor y pasión por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Buenos días, bienvenidos. Bien, pónganse cómodos, por favor. Señor, gracias por bendecir nuestros niños, nuestros jovencitos, nuestros adolescentes. Gracias por mostrarles el camino, por aún usarlos, bendito Padre Celestial, por llevar tu luz a través de ellos, allá a los lugares, en sus colegios, en sus hogares, en las calles, donde quiera que tú los tengas, Señor, ellos reflejen ese carácter tuyo, que tu luz brille en sus corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos han estado afligidos alguna vez? Hay como 4, 5, 6. ¿Cuántos le han dado gracias a Dios por esa aflicción? Bueno, hay menos manos. ¿Cuántos quisieran volver otra vez a ser afligidos? Ya sí, se acabó. Bueno, la verdad que la palabra aflicción en sí misma es como aflictiva, ¿cierto? Produce algo allá, un temor. Hay dos palabritas que a nosotros no nos gustan, creyentes o no creyentes, y es prueba. La palabra prueba. Pruébame, Señor. Pruébame, Señor. Yo pocos he visto que le digan a Dios, pruébame. Sí, alguno le ha dicho al Señor, pruébame. ¿No? Sabios son en no hacerlo. Alguno ha dicho, examíname. Bueno, ese sí, ¿cierto? Necesitamos ser examinados. Necesitamos que Dios entre. Él está ahí en la puerta, ¿cierto? Él está a la puerta y llama. Él toca la puerta. Él no tumba la puerta. Él no usa ganzúa para meterse al corazón. Él toca. Pero nosotros le decimos, examíname, Señor. Y ese decirle examíname es como decirle, bien puedas, Señor, entra a mi casa, entra a la sala, a las habitaciones, los baños, al cuarto de reblú. No, ese no. Sí, ese también.
Ese es el principal. Allá donde guardamos todas las cositas que quisiéramos que nadie se enterara. O allá es donde guardamos los rencores, los secretos, los temores que no queremos que nadie se dé cuenta que tenemos. Pero es necesario que le digamos a Él, examínanos. Yo creo que nadie dice aflígeme. Yo sí he escuchado quebrántame. ¿Sí lo ha escuchado? ¿O lo ha cantado? Ahí sí lo ha cantado. Quebrántanos. ¿Recuerdan una canción que habla de quebrantamiento? Quebrántame. A veces lo decimos, pero no sabemos lo que eso significa. Y cuando yo les digo de la aflicción, estoy seguro que nadie ha dicho, Señor, aflígeme, o yo creo que pocos le han dicho, Señor, gracias por la aflicción. ¿Sí? ¿Le han dicho gracias por la aflicción? Bueno, algunos le han dicho gracias por la aflicción. Yo también le he dicho gracias por la aflicción. No me atrevo a decirle, sígueme afligiendo para seguirte dando gracias. No me atrevo. Pero si es necesario, pues no sé si uno le diría bienvenida. Bienvenida aflicción, no, yo creo que no. Bienvenido, Señor, a mi vida y tú sabrás cómo obras, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito de eso, porque la aflicción... Ahora yo voy a ir, hoy estoy muy preguntón, les voy a hacer más preguntas todavía. ¿Cuántos llegaron aquí a causa de una aflicción? Ok. ¿Cierto? Todos, otros con pies y manos. Yo creo que la mayoría de nosotros llegamos a Dios por una aflicción. Llegamos a buscar al Señor, a que alguien orara por nosotros a través de una aflicción. O sea, la aflicción en sí misma no es tan mala como parece. Vamos a mirarlo allí en el Salmo 34, 19. El fruto que ha dado la aflicción en la humanidad es impresionantemente bueno. Hoy estamos aquí, producto de la aflicción inicial de los profetas. Los profetas dieron su vida anunciando la venida del Salvador. Jesucristo experimentó la aflicción en sí mismo. Después los apóstoles y después los creyentes que permanecieron en la palabra de Dios experimentaron la aflicción. Y usted y yo somos fruto de la aflicción de ellos. Obviamente, la salvación es fruto de la aflicción de Jesús. Pero que el mensaje llegase hasta nosotros es fruto de la aflicción de estos hombres y mujeres que no tuvieron temor, que menospreciaron aún el oprobio, hasta la misma muerte, con tal de seguir llevando el mensaje de buenas nuevas. Hoy en día todavía mucha gente muere y están experimentando gran aflicción por causa del Evangelio. Yo no sé en Manizales cómo se vivirá. Ha sido gracia de Dios que hasta el momento no hemos experimentado ni el 1%, yo creo que ni el 0.5% de las aflicciones que todas estas personas experimentaron. ¿Alguno, pregunto, aquí ha sido afligido por causa del Evangelio? Nos tocó la parte suave del Evangelio. Hasta ahora. Obvio, las cosas van a cambiar en un momento, en un punto, van a dar un giro en donde eso lo experimentaremos. Lo cierto es que dice el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Es posible que el justo tenga aflicciones. Dice así. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Ahora, el justo se aflige por diferentes razones a las que nos afligíamos cuando no conocíamos las buenas nuevas. Antes, ¿por qué nos afligíamos? ¿Por dinero? Hoy en día no. Bueno, ya como creyentes podemos experimentar aflicciones económicas y muchos lo están haciendo. Sin embargo, esa aflicción se vive de una manera diferente. Aunque es una situación aflictiva, conservamos la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa no nos abandonará. Y entonces la gente le va a preguntar, ¿cómo así que usted? No, yo estaría para enloquecerme. Yo ya estaría ya en la clínica de reposo.
pero usted tan tranquilo o tan tranquila. No, tengo paz. Porque el Señor dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas será librado. En el tiempo de Dios todo esto se dará. Ustedes saben que muchas veces las aflicciones del tiempo presente, dice la palabra, que no se comparan con la gloria venidera. Lo que en algún momento para mí fue una aflicción emocional, sentimental, por causa de un matrimonio fallido, hoy es un insumo para el Señor, hoy es un insumo en el Señor, para poder aconsejar a otras personas, para poder animar a otros a seguir adelante, a no rendirse, a luchar por su hogar, lo que en algún momento fue aflictivo. Y tal vez si me preguntaran, si usted supiera todo lo que iba a pasar, o ustedes, porque eso fue mutuo, hasta para llegar hasta donde está, usted lo repetiría. Piense usted en su aflicción, cada uno considere su propia aflicción. ¿Usted estaría dispuesto a repetir esos tiempos? ¿Recuerda esos tiempos horribles? ¿Estaría dispuesto a repetirlos? Por eso es que a veces el Señor no nos cuenta por adelantado ciertas cosas. ¿Qué tal que Él nos dijera, cuando estábamos jovencitos, bueno, cuando usted sea grande, usted va a pasar por esto, lo van a traicionar, lo van a herir, usted va a pasar por aquello? Aún como creyentes, hay cosas que el Señor se reserva, algunas. Las cosas secretas son de Dios y las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, dice la palabra. Quizá no, o yo creo que estando hoy aquí, uno diría, pues viendo el resultado, valió la pena todo ello. Valió la pena. Yo creo que valió la pena. Fíjese cada uno, si esa aflicción le condujo a estar aquí hoy, escuchando la palabra de Dios, experimentando la paz que antes no tenía, si valió la pena esa aflicción. La aflicción pierde validez cuando seguimos dando vueltas y más vueltas, como dice la canción. Si seguimos ahí en círculos, entonces esa aflicción hasta ese momento no habrá valido la pena. Pero si al final da el fruto que se espera, dice uno, de verdad valió la pena. Valieron la pena estos 40 años de esperar. Valieron la pena estos 10 años. Hemos escuchado testimonios aquí, valieron la pena estos 12 años de espera orando por ese asuntico que no le dejaba tener paz, pero empezó a orar y por 12 años esperó y aguardó, y aunque hubo aflicción, al final vio el fruto que esperaba. Las circunstancias adversas son pruebas en muchas ocasiones. Pero no hay nada que Dios permita que no dé fruto. No hay nada que Dios haga que no tenga un propósito. No hay cosa que suceda que Dios no la permita. ¿Sí? La Biblia dice que de Dios viene lo malo y lo bueno. No es que Dios sea malo, no es que Dios haga maldad, no es que Dios tenga que ver con las tinieblas, pero Él es Dios sobre lo malo, sobre las tinieblas, sobre las adversidades. La vida cambia, la forma de ver tus circunstancias cambian cuando puedes reconocer a Dios como el Dios de tus circunstancias. Puede ser que aún el enemigo esté oprimiendo tu vida, pero no lo puede hacer, primero sin tu permiso y sobre todo sin el permiso, más bien primero sin el permiso de Dios y segundo sin tu permiso. A veces no es Dios el que lo quiere permitir, a veces es uno mismo el que se abre a estas opresiones. Dios es Dios y es lo importante. Dios es soberano y eso es lo que no podemos perder de vista jamás. Usted sabe que las aflicciones, como decía Job, en medio de la aflicción me hiciste oír, abriste mi oído para escuchar, para entender. Si está pasando por aflicción, no se amargue, no llore por eso, o traiga ese llanto y conviértalo en un llanto de gratitud. Yo no sé, Señor, por qué estoy viviendo esto, pero sé que tú estás en control. Empiece a declararlo, así no lo crea.
Empiece a declararlo, declárelo y usted termina apropiándose de esa verdad, porque es verdad. Dios está en control. Juan 9:1 nos dice que iba Jesús con sus discípulos y mientras caminaba, dice que Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Por qué esa aflicción? Pueden preguntarse muchos. Usted ha visto a una persona llevando una carga pesada, una situación muy difícil. Se le ha ocurrido, eso es que esa persona debe tener su guardado. O de pronto sus papás hicieron algo. Y con frecuencia hay cosas que obedecen a maldiciones generacionales, pero hay circunstancias que no tienen nada que ver. Y aquí veamos el pasaje en donde sus discípulos le preguntan, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y entonces Jesús les contesta radicalmente, no fue por sus pecados, tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. No fue él ni sus padres los que pecaron, sino que para la gloria de Dios fue que él nació así. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, yo puedo hablar de un Nick, el apellido me lo reservo porque es que es muy difícil de pronunciar, el que no tiene bracitos ni piernas. Y no sé, los que se lo sepan, bueno, ¿cómo se dice? Bueno, ustedes lo entendieron clarito. Nick, ¿quiénes pecaron? Él o sus padres. Nació sin ninguno de sus miembros, sin piernas ni brazos. Y yo creo que es mejor ejemplo que ese para decir que fue para la gloria de Dios. Y hay personas que tienen hijos especiales y hoy en día, desde el vientre ya saben si el niño viene con alguna condición y de una vez dicen, no, este tiene que morir. Este tiene que morir porque no viene perfecto. Este es un mundo para perfectos. Entonces, ese niño le recomiendo que lo aborte. O si no, le va a causar a usted muchos problemas, usted va a tener que lidiar con él, usted va a tener que cargar con él porque no se va a poder mover. Y seguramente ese fue el consejo para sus padres, pero los padres de este joven, de este niño, que hoy es un hombre, no le tuvieron temor a la aflicción. Cuando a veces le huimos a la aflicción, estamos huyendo a grandes bendiciones. Porque todo lo que viene de Dios es para bien. A los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, ¿cómo así? Si metieron a mi hijo preso, ¿a usted le parece que eso va a obrar para bien? Dele tiempo a Dios. No, pues que hubo un accidente y todo obra para bien, todo obra para bien. Que mi papá se enfermó y ahora me tocó dejar el lugar donde yo vivía y ahora yo no sé de qué voy a vivir. Todo obra para bien, ¿o no, Estelita? Amén. Ustedes conocen el testimonio. Todo obra para bien. Que el papá estaba por allá solito y de pronto una enfermedad lo trae a conocer a su Salvador. Todo obra para bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ya no nos lamentemos de nuestras aflicciones. Dios las está usando. Es un insumo. Porque Dios no aflige voluntariamente. Él no lo hace voluntariamente. No es que quiera verte afligido. Es que sabe que es la única manera. He conocido personas que han dicho, yo tuve una hija especial y esta hija fue bastante difícil para mí, porque ella ni caminaba, ahora camina, pero al principio era muy difícil. Y tuvo una queja en su corazón por muchos años. Señor, ¿por qué permitiste que mi hija naciera así? ¿Por qué lo permitiste? Sabes toda la carga que ha sido. Yo la amo y todo, pero ha sido una carga, ha sido muy difícil. Hasta que un día el Señor le habló y le dijo, tú estarías perdida en el mundo de no haber sido por esa niña.
Por esa niña, tú ahora puedes dedicar tu mente, tu corazón. Has levantado oraciones que has visto respondidas. Me has buscado, yo te he contestado. De nada has tenido necesidad. Esa niña es inspiración para muchos. Y volvemos al tema de Nick. Nick nace sin brazos, sin piernas. Los médicos seguramente dijeron, hay que abortarlo. Yo le recomiendo que lo aborte. Ahí hay medio niño. Pero este jovencito crece. Y este jovencito, al igual que este ciego, Dios lo creó, lo trajo al mundo para la gloria suya. Y ustedes lo conocen, va por todo el mundo. Si usted le quiere pedir una cita, si quisiéramos que viniera y nos acompañara aquí en este lugar, tendríamos que pedirle por ahí con 3 o 4 años de antelación, porque está ocupado, va por todo el mundo dando conferencias de superación. Y sin piernas, sin brazos, se casó, tiene una hermosa esposa, es muy bonita y tiene unos hijos, creo que tiene 2 hijos preciosos. Para la gloria de Dios. Esa aflicción es para la gloria de Dios. Hay situaciones que tienen origen en el pecado y hay otras que no. Por eso no juzguemos nada antes de tiempo. No digamos, esa persona está así, es por eso. ¿No? Yo no sé si será por el pecado o no, pero para la gloria de Dios esa persona está siendo afligida. Está experimentando aflicción. Si fue por el pecado, bueno, esa aflicción le hará reconsiderar. Si Dios la está permitiendo, Dios va a hacer cosas tremendas. ¿Usted recuerda la historia de Job? ¿Cierto? Un hombre recto, justo, no había otro como él. Tenía hijos e hijas, muchas propiedades, tenía mucho ganado. Y Dios le quita sus hijos. Y Dios le quita sus propiedades, y Dios le quita hasta su salud, le permite al enemigo tocar hasta su cuerpo, mas no su vida, le puso límite. Y siendo él justo, y el problema es que entre más justos nos sentimos, más injusta parece la aflicción. El que ha pecado, que se ha equivocado, dice, la verdad es que yo sí la he embarrado, yo me lo merezco. Pero el que ha sido justo, en sus propios ojos, porque no hay justo ni uno, dice la palabra, justos los justificados por la sangre de Cristo. Pero los justos a sus propios ojos terminan diciendo, no, yo no sigo a Dios, y mire, yo que soy buena persona, yo no hago lo malo, yo trato bien a todo el mundo, yo veo un perro por ahí tirado y yo no soy capaz de dejarlo en la calle, yo lo recojo, yo soy muy buena gente. Y entonces viene la aflicción como le llega a cada ser humano. Y dice, yo no me lo merezco, porque no hay un gatico que pueda decir que yo lo dejé ahí en la puerta enfermo. Pero cuando nosotros nos reconocemos pecadores, pero si nos miráramos a nosotros mismos, nos miráramos el pecado que hay en nosotros, entonces nos perderíamos de ver la bondad de Dios, que es donde tenemos que mirar. Qué bueno es Dios, yo estoy pasando por esta aflicción, pudiera ser peor, no es nada comparado con lo que yo pudiera estar viviendo. No es nada, y no es para compararse con el vecino, porque al vecino le está yendo peor, ese sí que la está pasando mal. No es en función de mi vecino, no es en función de mi hermano, es en función de mi relación con Dios. Señor, pues la verdad es que yo no he experimentado la aflicción que yo merecería. Sin embargo, ahora que sé que tú eres mi Dios, que tú eres bueno, que no hay tinieblas en ti, que no hay nada de maldad en ti, yo sé que, ¿qué será lo que vas a hacer? Yo no sé qué vas a hacer, sí sé que algo muy bueno vas a hacer. Entonces, me regocijo, Señor, y espero con paciencia, porque eso es lo que produce la prueba. Esas aflicciones producen paciencia. Señor, no sé cuándo, no sé si esta semana, no sé si la otra, si en un año, yo no sé, si yo me pongo a calcular el tiempo me voy a desanimar, más bien me voy a gozar con mi día de hoy, tal cual lo tengo. Hoy estoy preocupado, ¿cómo pagaré el mes entrante el arriendo? Y puede ser que el Señor diga, es que el mes entrante vas a estar conmigo. ¿Te vas a entristecer o te vas a alegrar?
¿Qué dice? Deberíamos alegrarnos, ¿verdad? Deberíamos alegrarnos porque nuestras moradas no están acá. Aquí vamos de paso. ¿De verdad, Señor? Y entonces empiezan, uy, ¿cómo me irá a llevar? Empieza a preocuparse. Yo no sé cómo. El Señor se encargará de eso. Él es mejor que yo. Él es mejor que yo. Él hasta en eso va a tener cuidado. Alguien decía, no, lo que yo temo, y yo también lo decía, a veces uno teme es la forma, ¿no? Y digo, no, pues hasta de la forma que se encargue el Señor. ¿Quién podrá conocer la mejor forma en la que yo deba partir hacia Él? He visto a personas partir y dejar tras de sí una estela de salvación. Personas que uno decía, no, esa persona no se puede ir, porque donde se vaya esa persona, no, esta fundación o esta congregación se acaba. Y resulta que no, resulta que se fue la persona y fue una estela de inspiración a los que venían atrás. Y los que quedaron empezaron a comprometerse de verdad con la misión que Dios les iba a encomendar, pero no la sabían porque todo se apoyaban era en la persona. Sin embargo, cuando entendemos que la persona no es Dios, que Dios es Dios, entonces vamos a cumplir con el plan de Él para nosotros. Sigamos entonces allí. Juan 9:6 dice lo siguiente. Luego de que Él dice, esta enfermedad o esta situación de este hombre es para la gloria de Dios, y les voy a mostrar por qué. Y dice, luego escupió en el suelo e hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ven a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Y dejó detrás de sí ese ciego una enseñanza para todos y cada uno de los que leemos las Escrituras. El enviado, ve y te lavas, sé obediente, ve y te lavas en el estanque del enviado. ¿Quién es el enviado? El enviado es Jesucristo. Y es en sus aguas en donde nosotros podemos lavar nuestros ojos y quitar la ceguera. Es donde nos lavamos con sus aguas y somos santificados por la palabra de Dios. Y este ciego se convirtió en una palabra que ha alcanzado a miles de millones a lo largo de la historia. Le dijo, ve a lavarte. En el versículo 8, sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? ¿No es esta parejita la que mantenía agarrados que estaban allá que se iban a separar? ¿No ese es el que le pegaba a la mujer y véalos cómo van ahí de la mano? ¿No es aquel el que estaba en su lecho de muerte, que ya habían llamado a su familia que fuera a despedirse? Y entonces la familia alrededor, viéndolo ahí ya muriéndose, dijeron, no, venga, oremos. A algunos se le ocurrió por allá, venga, oremos. Y todos entonces oraron lo que sabían orar, aunque no fueran creyentes. Y el Señor levantó a ese enfermo. Y entonces todos conocieron a ese Dios del que hablábamos al comienzo, que le cantábamos y decíamos, Él no pereció. Él no pereció, Él dejó la tumba vacía, Él está vivo. Y lo conocieron a través de la aflicción del enfermo. Bueno, Él pagó el precio de estar enfermo, pero valió la pena, porque fue salvación para toda la familia. En tiempos de COVID, yo lo he visto en mi familia. Personas de ciudades lejanas, hasta de otros países. Primo, oremos, por favor, mi mamá, mi papá, mi hermano. Y esas aflicciones han venido acercando la familia a Dios y han visto respuesta. Dios es fiel. Pero nada de esa aflicción ha sido en vano. No ha desperdiciado Dios oportunidad para bendecirnos y para manifestar su gloria como lo hizo con el ciego. Algunos decían que sí y otros decían no, se le parece. Ese se parece. Es que hasta el rostro cambia, ¿cierto? Aquí tuvimos un amigo, hermano, que estuvo compartiendo su testimonio cuando él era pandillero. Él vivía en San José y
Él nos contaba que él consumía de todo lo que conocía. Y nos mostró la foto, nos compartió la foto. Si yo no lo conociera, yo diría, ¿de verdad sí es usted? Eran dos personas diferentes. El rostro refleja lo que hay en el corazón. Ahora es un hombre alegre. Y se cumple lo que dice la palabra. El corazón alegre hermosea el rostro. Y da gusto hablar con él. Da gusto hablar con él. Usted no le diría, cuídeme a mi hijo aquí un momentico, yo voy a una persona como él antes de conocer al Señor. Pero ahora usted lo conoce y es un hombre de testimonio. Ya hace unos 17 años que él entregó su vida a Jesús y pasó de ser pandillero a ser un hombre de Dios, de testimonio. Tiene su hogar y va compartiéndole a aquellas personas que como él están en la calle sin una identidad, sin saber para dónde van, y él va diciéndoles, sí se puede, sí se puede. En Cristo todo lo podemos, en Cristo, pues Él es el que nos fortalece. ¿Y usted cómo nos lo prueba? Aquí está la prueba. ¿Cómo sabemos que la aflicción de verdad cumplió el propósito? Que usted pueda decirle a la gente, aquí está la prueba. Yo soy una prueba viviente de que la aflicción en Cristo sí da fruto. De que esa aflicción no era para muerte, que esa enfermedad no era para muerte. Que esa situación no era para mal, que esa situación era para bien. Entonces le decía, no es él, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Sí, soy yo. ¿Tú eres la que te la pasabas borracha ya? No, tú no eras, ¿cierto? ¿Te pareces? No, sí, soy yo. Ya soy diferente. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y eso es lo que le sucede a los hijos de Dios. La gente a veces se acerca a uno a preguntarle o a hablarle como si vieran en uno a alguien que nunca ha pasado por una situación o por pecado. Y entonces uno puede decirle, y le preguntan a uno, ¿y usted cómo llegó a Cristo? Y yo, mire, yo era un borracho. ¿Usted? Sí, yo. Yo era un adúltero. ¿Usted? ¿Como usted ama a su esposa, como la cuida? Sí. Yo era un mentiroso. ¿De verdad? Sí, yo era un mentiroso. Y no nos alcanza el tiempo para seguirles contando. Pero, ¿qué pasó? Y ahí entonces ves la oportunidad de contarles a otros que esa aflicción por la cual ellos están pasando, si se conecta con el pensamiento de Dios, se va a dar cuenta que es para vida, que es para la gloria de Dios. Que muchos van a decir, gloria a Dios por tu vida, gloria a Dios porque pasaste por eso. Si no hubiera sido, yo hoy no lo tendría aquí al frente o no la tendría aquí al frente para escuchar un consejo de alguien que ya pasó por la aflicción y en quien la aflicción dio fruto. Ahora la pregunta es, ¿será que Dios no le podía haber ahorrado la aflicción a ese ciego? ¿Le podría haber ahorrado la aflicción a ese ciego? La aflicción del ciego no era solo para que la gente dijera, gloria a Dios, Dios sana. Si él mismo no lo hubiera necesitado según el corazón de él, no hubiera sido ciego. Dios hubiera usado otro medio, pero primero está obrando en él mismo. Y a través de él ahora es testimonio para todos nosotros. El Salmo 119, 71 dice lo siguiente. Y yo creo que usted ya lo está entendiendo, y yo también lo estoy entendiendo. Gracias a Dios dice que el sufrimiento me hizo bien. Muchos se quedan en, qué duro me tocó. Pues a mí me tocó trabajar mucho de niño. Correr tras ganado bravo. Vaya, coja las mulas. La una mordía y la otra pateaba. Y yo me puedo quedar ahí. Y eso es verdad.
Eso es verdad, eso que les cuento es real. Y yo me puedo quedar en, hey, mis papás me daban duro. Ese rejo pegaba duro. Y si no había el rejo, pues entonces con la latica guadua, pero la latica sí. Y yo me puedo quedar ahí. Y me tocaba madrugar. Tenía 6 años y a las 6 de la mañana estaban diciendo, Héctor Darío. Ay, yo llegué a odiar mi nombre. Héctor Darío. Héctor Darío significaba es hora de levantarse. Y eran tiempos en donde ustedes, algunos de ustedes saben que eran tiempos en donde uno no decía, ay no, déjeme dormir otro ratico. ¿Cierto que no? Cuando le dijeron a usted Héctor Darío, era suficiente, ya lo entendía. Vaya, traiga los terneros. Vaya, traiga las vacas para ordeñarlas. Y desayune rápido para que les lleve el desayuno a 50 trabajadores. Y a las 11 regresa para que les lleve el almuerzo. Y se queda trabajando con ellos. 8 años, 9 años, 10 años. Y yo me puedo quedar ahí. ¿Que fue aflictivo? Claro, es un niño. Es tiempo de jugar, de divertirse, dice uno hoy en día, ¿cierto? Y yo me puedo quedar así. Pero les puedo decir que ya a los 15 años, yo me valía por mis propios medios. Nunca he tenido temor de trabajar. El Señor me ayudó a desarrollar habilidades con mis manos a través de ese trabajo, de esa labor, de ese tiempo. ¿Lo ha usado el Señor? Por supuesto. Hoy en día, sostuvimos una conversación con un grupo de jóvenes y de adultos con respecto al consumo de drogas en ciertas instituciones educativas. Entonces se levanta un estudiante y dice, es que en la institución no hay un espacio para que los jóvenes puedan consumir tranquilos. Pero no es así, porque consumen igual. Y entonces alguien decía, pero es que eso tiene que acabarse. Es una institución educativa, es un lugar, bueno, donde la gente va a prepararse para el futuro. Pero es que hay que tener en cuenta, decía alguien, el trasfondo sociocultural, el trasfondo emocional. Y yo tengo entendido que mucha gente ha pasado por situaciones. Pero crecimos, y crecimos con mis hermanos, en ambientes donde hay consumo de drogas. Los trabajadores en el campo, es muy común allá el consumo de drogas. Pero ustedes, esos jóvenes, los jóvenes de ahora, y cada uno hemos tenido la oportunidad de tomar decisiones. Pudimos haber decidido seguir ese camino o no. Y aunque hubiéramos tomado ese mal camino, hoy tendríamos la oportunidad de decir, Señor, líbrame de esto. Y aún esa mala experiencia, aún el haber vivido sujeto a las drogas, oprimido por el vicio, Dios lo usa para su gloria. Hoy mucha gente está en las calles consumidas en las drogas, pero hay hombres y mujeres que van a esos lugares, que con autoridad les dicen, yo estuve en su lugar. Y fue muy aflictivo, yo sé que es muy aflictivo para ustedes, pero es tiempo de levantar la mirada, mirar al cielo y reconocer que si usted le permite a Dios, Dios va a hacer de eso un regalo para su vida. A través de eso Dios va a traer salvación a muchos. Pero no nos podemos quedar ahí en el que no, pobrecito yo fui afligido, me tocó duro, me pegaron, Yo hoy le doy gracias a Dios. Ese papá fue una bendición, esa mamá fue una bendición. Hoy son una pareja de Dios y aprendí muchísimas cosas. Gracias a ellos yo nunca tuve problema en trabajar en ningún lugar. Y a pesar de que no conocía a Jesucristo, sí había una fe allí en mi corazón, en Dios. Y yo decía, Dios, si tú quieres, esto pasará. No era lector de la Biblia, no la conocía. Necesitaba conocer a Dios y tener una relación personal con Él. Pero a pesar de no tener esa relación con Él, Él fue fiel. Y sigue siendo fiel y será fiel.
Pero entonces no nos quedemos en el lamernos las heridas ahí del pasado. No, Señor, como decía el leproso está en la clínica, allá, esa clínica especial para ellos, y de pronto está diciendo: ay, Señor, gracias por haberme permitido ser leproso. Una enfermera se le acerca y le dice: ¿qué está diciendo? ¿Me puede repetir eso? Sí, Señor, gracias por haberme permitido ser leproso. Gracias a eso, pude estar aquí, y aquí viene ese grupo que comparte la palabra de Dios, y yo conocí a Cristo aquí. Fue gracias a la lepra, lo vio así. Gracias a la cárcel, a la prisión que experimentó Pablo, él pudo escribir allá, encerradito, tuvo el tiempo para escribir buena parte de la bendita palabra de Dios. Allá lo visitaba el Señor por su Espíritu y le decía que escribir para usted y para mí. Gracias a que Lutero experimentó persecución, terminó en el castillo de Wartburg, y en ese castillo escondiéndose porque lo estaba buscando el Vaticano para matarlo. Allá en ese castillo él tradujo la Biblia al alemán. Antes la Biblia no estaba sino en el latín, pero él allá tradujo la Biblia al alemán, y los alemanes tuvieron acceso a la palabra de Dios gracias a esa aflicción. ¿Cuántos? Y creo que les he contado testimonios, y uno en particular siempre me gusta contarlo, es de este hombre en Fresno, en la cárcel de Fresno. Cayó allá porque él dice: yo era loco, yo era un loco. Estaba tan loco y estaba tan endemoniado que andaba encorvado de lo endemoniado que estaba. Y alguien me llevaron allá una persona en una silla de ruedas. Y yo dije: no, yo que voy a estar cuidando aquí paralíticos, dijo él. Saquen ese tipo de aquí. Le tenían en la última celda por allá porque era peligroso. Y le pusieron allá al hombre en la silla de ruedas. Pero resulta que el hombre de la silla de ruedas tenía gente que lo apreciaba y fueron a compartirle el mensaje allá. Y él escuchaba ahí cuando le compartían al de la silla de ruedas. Y luego cuando iba el pastor Juan Manuel Rangel, iba a la cárcel a compartir el evangelio. Y él estaba allá, él no se sentaba a escuchar, no le gustaba. Al principio él gritaba cosas para estorbarle la predicación. Y el pastor decía: este loco otra vez, causándome problemas. Siempre le causaba problemas. Y un día él estaba allá lavando su ropa, mientras estaban predicando la palabra, y el pastor está allá compartiéndoles del amor de Cristo. Y el loco dice: amén. El pastor dice: oh, ya empezó el loco. Y otra vez llega y dice, el pastor siguió y de pronto dice: amén, aleluya. No, ahora sí. Y luego eso me lo contó él personalmente, el loco. Y entonces, el ex loco. Y entonces me decía: lo que el pastor no sabía era que esa palabra me estaba llegando al corazón. Al poco tiempo fue a unos exámenes y él tenía un problema serio de tuberculosis. Al poco tiempo le hacen un examen, él recibió a Cristo ahí, él en su prisión, él recibió a Cristo por la predicación que escuchó de lejos. Lo llevan al examen, salió absolutamente sano. Pronto empezaron a pedir padrinos para que las personas que estuvieran a punto de salir los recibieran en sus casas. En el caso de él no tenía, él es como de Buga o Tuluá, por allí. Y él no tenía quien lo recibiera en su casa, y una familia de un almacén conocido del pueblo, la señora dijo: yo recibo al hombre. Ella empezó primero a llevarle las cositas de aseo, los elementos de aseo, y luego lo recibe en su casa. Y gracias al testimonio de este hombre, esa mujer se convirtió al Señor. Y el hombre dijo: Señor, yo quiero seguirte. Y entonces el Señor le habló y le dijo: no, antes de que me sigas, yo quiero que vayas y cuentes a tu casa cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Y citó la familia y se fue para Buga o Tuluá, no me acuerdo, o Yumbo, uno de esos tres pueblos. Y cuando la familia
supo que él iba para allá, todos se pusieron así porque le tenían miedo al loco. Y una persona le dijo a la tía que vivía en Alemania, le dijo, ¿cómo le parece que fulano de tal dice que ahora es creyente? Dijo, yo tengo que ver eso personalmente. Tomó un vuelo y se vino para Colombia, porque se sabía que él se iba a reunir con la familia. Y llegó allá a ver qué era lo que iba a decir el loquito. Y el loquito mira a la señora, la tía, que vivía en Alemania, y le dice, tía, yo le quiero pedir perdón por haberla secuestrado. O sea, él había secuestrado a su tía. Y entonces su familia empezó a entregar uno a uno su vida a Cristo a través de ese testimonio. ¡Qué aflicción! Vivir una vida de locura, ir hasta la cárcel, pero Dios sacó el máximo provecho de esa aflicción. Considere cuál es su aflicción ahora. Pues no se quede ahí mirando la aflicción. Alégrese, gócese, porque Dios va a hacer grandes cosas con esa aflicción. Mire lo que Dios hace con la aflicción. Vamos a Isaías 53, 2. Isaías 53, 2 dice lo siguiente. Mire lo que Dios hace con la aflicción. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Quisiera leerlo en la versión que ustedes tienen allí, la Reina Valera, para que lo veamos con la misma perspectiva. Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Es eso aflictivo? Claro, ¿cierto? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Experimentó todos los dolores que cualquier persona hubiese experimentado en su vida. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Para algunos tal vez la aflicción tiene que ver con el menosprecio, con sentirse menos que los demás, con creer que los demás los subestiman. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, aflicción, él experimentó la máxima aflicción que cualquier ser humano hubiera experimentado en toda su vida. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Una de las cosas que dicen las Escrituras acerca de Jesús es que él menospreció el oprobio. Él menospreció el oprobio y mantuvo sus ojos puestos en el galardón. Su galardón era estar allí con el Padre, era agradar el corazón del Padre, era hacer la voluntad del Padre. No estaba buscando premios aquí naturales, ni posiciones, ni lugares de reconocimiento. Su lugar era allí con el Padre. Él es su galardón. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque tuvo muchos hijos, ¿sabe? Tuvo muchos hijos, y todavía hay muchos hijos por venir. Aquí hay hijos, sí, aquí hay hijos. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Se cumplió el propósito de la aflicción. Esa aflicción que dio una gran descendencia de hijos de Dios, salvos para la gloria suya, salvos para alabanza y honra de su nombre. Millares y millares hemos recibido el mensaje gracias a esa aflicción que él voluntariamente enfrentó. El Padre lo sujetó a padecimiento y él se sujetó a la voluntad del Padre. Dice que vivirá por largos días eternamente y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque cuando él te mira, él dice, valió la pena. Ah, ya está Freddy, valió la pena. No, el Eduardo, valió la pena. Carlitos, Angélica y cada uno de los que han dispuesto su corazón hacen que Dios pueda decir, valió la pena, valió la pena. Por eso dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, es decir, por ustedes y por mí. ¿Tiene propósito la aflicción? Ahora, ¿quién le da gracias a Dios por esa aflicción? Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a darle gracias todos juntos. Vamos a ponernos de pie y le damos gracias al Señor por esas aflicciones que han dado fruto. Señor, gracias por esa aflicción que ha dado fruto, Señor. Gracias por aquellas aflicciones que tú usarás para perfeccionar mi vida. Esas aflicciones que tú utilizarás, Señor, para transformar mi carácter conforme al carácter de mi Señor. Te doy gracias, Señor, por cada aflicción que hoy puedo ver como aguas que pasaron, pero que esa aflicción hoy es un insumo para que muchos te conozcan. Porque cuando hablo de mi dolor pasado, así lo reconozco como un dolor pasado, que dio un fruto, y el fruto es más de ti en mí, menos de mí y más de ti, Señor. Te doy gracias por bendecir a mis hermanos y a mi propia vida, Señor, con cada circunstancia que me llevó a cambiar mi forma de pensar, a cambiar, a ordenar mis caminos, a ordenar mi casa. Gracias, Señor, por cada aflicción que aunque tú te doliste al tener que permitirla, Señor, ella dio fruto. Y oro para que las aflicciones del tiempo presente, nadie se quede ahí en la aflicción, sino que pueda mirar la gloria venidera, que es mucho mayor que cualquier aflicción, y que ellos puedan comer del fruto de esa aflicción. Y es paciencia, es el fruto del Espíritu: paciencia, paz, benignidad, amor, fe, templanza, benignidad, mansedumbre, longanimidad. Gracias, Espíritu de Dios, por la paz que nos llevamos a nuestros hogares en esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy nos vamos con un corazón puesto en ti, Señor. Ya no en las aflicciones. Ya no ponemos nuestro corazón, ya dejamos de mirarnos a nosotros mismos. Ahora te miramos a ti y miramos la aflicción, aún sonreímos cuando miramos esa aflicción. Hoy nos reímos de la aflicción, porque sabemos que tú estás por encima de todas ellas. Porque hoy sabemos que estas aflicciones son temporales. Porque hoy nuestros ojos están puestos en el galardón, y tú eres nuestro galardón. Hoy nada nos pueden quitar aquí en la tierra. Nada deseo yo en la tierra, dice tu palabra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
Y nada deseo yo aquí en la tierra, sino a ti. Y el que vive así, nada le pueden robar. Le robarán cosas, quitarán cosas materiales, pero esa paz tuya no se la pueden robar. Oro para que nuestros corazones permanezcan en esa tu paz y que podamos entender que aquí estamos como peregrinos, como extranjeros y peregrinos, porque tenemos una ciudadanía ya en los cielos junto a ti, Señor. Gracias te damos y hoy nos disponemos, Señor, en señal de que hemos creído, en señal de que, Señor, como dice tu palabra, hoy ponemos nuestro rostro como pedernal para permanecer firmes en lo que hemos recibido y atesorarlo, guardarlo en nuestro corazón, hasta que produzca el fruto para el cual tú lo envías. En señal de que hemos creído, Señor, hoy venimos y tomamos de la cena y lo hacemos dignamente, Señor. Oro para que mis hermanos lo hagan dignamente, renunciando a toda impiedad, renunciando a toda maldad y permitiendo que seas tú, Señor, transformando las vidas. En el momento en que usted sienta, puede pasar y tomar el pan.